My last name is Lee. Bruce Lee. It's for groovy girls and boys. In this Oriental band. En 1968, Hollywood vivía una época dorada, pero también una época rígida, donde las coreografías de acción seguían fórmulas establecidas, casi teatrales. Y, de pronto, en medio de ese engranaje llegó un joven artista marcial hongkonés decidido a cambiarlo todo, Bruce Lee. La película era The Wrecking Crew, la mansión de los 7 placeres en algunos países, una comedia de espionaje protagonizada por Dean Martin, una de las mayores estrellas del mundo en ese momento. Pero entre bastidores, algo extraordinario estaba ocurriendo. El director Phil Carlson, consciente de la ola de talento marcial que Bruce representaba, tomó una decisión insólita para aquel Hollywood tradicional. Le dio libertad total para diseñar, organizar y dirigir las secuencias de pelea. Bruce no solo aceptó, llevó la idea mucho más lejos. Convocó a un grupo de luchadores que, más que extras, eran auténticas leyendas vivas del karate estadounidense. Mike Stone, Joe Louis, Ed Parker y un joven Chuck Norris, todos emergiendo de los torneos de John Ray y de la propia red marcial de Parker. Juntos conformarían el séquito de villanos que Martin tendría que enfrentar. Para Chuck Norris y Joe Louis sería su debut en la gran pantalla. Una curiosidad histórica, Joe Louis, quien tiempo después rechazaría un papel en Way of the Dragon, si aceptó aparecer aquí, básicamente para ser un muñeco de golpes en manos del héroe de turno. El destino, irónico, acabaría entregándole ese otro papel a Norris. Bruce tenía una misión: preparar físicamente a Dean Martin y convertir sus movimientos en algo mínimamente creíble. Martin, estrella absoluta del cine, la música y la televisión, vivía completamente entregado a su estilo de vida. Poco entrenamiento, mucho alcohol, 2 paquetes de cigarrillos al día. Pero eso fue otra historia. Su ejercicio habitual, decían quienes lo conocían, era el levantamiento de vidrio en categoría solitario. Bruce, disciplinado hasta el extremo, se desesperaba ante esa parsimonia casi caricaturesca. Finalmente tomó una decisión pragmática. Enseñarle 4 patadas laterales, y dar el resto por perdido. Para lo demás estaba Mike Stone, su doble de acción. Las imágenes de la película lo delatan con claridad: hay un Dean Martin que lucha, y otro que pelea de verdad. A pesar de la enorme cantidad de fotografías detrás de cámaras que existen del rodaje, hay un detalle que desconcierta a los historiadores del cine: no aparece ni una sola imagen de Bruce Lee trabajando en el set. De Mike Stone sí hay material. De Chuck Norris y Ed Parker también, recibiendo golpes o diciendo breves líneas de diálogo. Pero Bruce, cuyo trabajo fue fundamental para la acción de la película, parece haber sido borrado del registro visual. The Wrecking Crew no fue una película de artes marciales. Pero sí fue un punto de inflexión, el momento en que Bruce Lee comenzó a demostrarle a Hollywood que las peleas podían ser algo más que empujones torpes y puñetazos teatrales. Mientras Bruce Lee perfilaba el equipo de especialistas, los combates y a su principal doble, Mike Stone, todavía le aguardaba un desafío más complejo: la pelea entre Sharon Tate y Nancy Kwan, las 2 figuras femeninas de la película. Sorprendentemente, aquel reto se convirtió en uno de los trabajos más gratificantes para Bruce. A diferencia del tormento que supuso entrenar a Dean Martin, tanto Tate como Kwan demostraron una disciplina y una rapidez de aprendizaje que sorprendieron a Bruce. Las 2 aprendían los movimientos con enseguida, nada que ver con el sufrimiento que pasé con Dean, confesaría después. Y no sin razón: era demasiado vago, demasiado torpe, y también demasiado borracho. Nancy Kwan ya conocía a Bruce desde antes. Vivían prácticamente puerta con puerta, y su relación amistosa facilitó el trabajo. Bruce ensayaba con ambas por separado, puliendo detalles, y luego las reunía para cuadrar las coreografías finales. Lo mismo hizo con Sharon Tate, cuya presencia y dedicación impresionaban a todos en el set. Chuck Norris, Joe Louis y Ed Parker tuvieron papeles menores, grabando sus escenas en 1 o 2 días. Pero Mike Stone, como doble principal de Dean Martin, permaneció allí durante 9 semanas completas. Quizá por eso existen fotos suyas tras bastidores, y casi ninguna de Bruce, un misterio que aún hoy inquieta a los especialistas del cine marcial. Hey, I'm Dean Martin,
and I have a fine introductory offer for you. I'm offering to introduce you to these 4 lovely ladies who work with me and Nigel Green in the new Matt Helm picture, The Wrecking Crew. Now, I want you to meet Alfie Summers, Sharon Tate, Nancy Kwan, and Tina Louise. And right now, I'm going to hit a ball right into you, so watch yourself forward. Sharon Tate, por su parte, filmaba una de las últimas películas de su vida. Poco tiempo después, sería asesinada de forma brutal junto a 4 amigos por miembros de la secta de Charles Manson, durante una cena casual en su casa de Cielo Drive. Su esposo, Roman Polanski, se encontraba en Londres cuando la masacre ocurrió. En medio del dolor y la paranoia, Polanski empezó a desconfiar de todos. También de Bruce Lee. Polanski sabía que Bruce había perdido unas gafas, y en la escena del crimen se encontraron unas muy similares. La coincidencia, sumada al caos emocional, disparó las sospechas. Bruce, sorprendido, contó que efectivamente había extraviado las suyas. Un día, mientras hablaban, Bruce comentó que debía ir a hacerse unas nuevas. Polanski se ofreció a llevarlo, no por cortesía, sino para comprobar en la óptica si la graduación coincidía con las gafas encontradas aquella noche fatal. Las sospechas quedaron enterradas. Y la policía, finalmente, descubriría a los verdaderos responsables, la familia Manson, autores de uno de los crímenes más atroces y mediáticos del siglo XX. Sharon Tate y Bruce Lee, 2 estrellas en ascenso, 2 vidas cortas y brillantes, quedaron unidas para siempre por un capítulo de cine y un eco de tragedia. Bruce acudió al funeral de sus 2 amigos y de esta forma tan triste se cerraría un capítulo más de la historia de El Pequeño Dragón. Declaraciones de Mike Stone para la revista Bruce Lee Mania. ¿Cómo se involucró con la película The Wrecking Crew? Bruce me hizo una prueba en principio para ser el doble del actor principal, Dean Martin. Agradecí la oportunidad que Bruce me dio para empezar en el negocio de las películas. Creo que Bruce confiaba en mis habilidades y capacidades para hacer quedar bien a Dean Martin en sus peleas y acrobacias. Yo estaba restringido en lo que podía hacer debido a la historia y al director, y por supuesto tenía que hacer creíble que era Dean Martin quien hacía las secuencias de acción. Por supuesto, en realidad Dean Martin y yo no nos movemos físicamente de un modo parecido. Fue muy divertido trabajar en la película. Conocí a gente fantástica y aprendí mucho sobre el negocio cinematográfico. No tengo suficientes palabras. Una ocasión mientras trabajaba en The Wrecking Crew en Idyllwill, California, Bruce y yo compartíamos habitación. Bruce era una persona muy sociable, ya fuera delante o detrás de las cámaras. Siempre quería ser el centro de atención o llamar la atención sobre sí mismo, lo cual no me molestaba y me parecía divertido, pero no en el sentido de que me riera. Para mí ese era Bruce y en cierto modo era uno de los rasgos de su personalidad que me atraían, una personalidad muy carismática. Un día Mitoshi Uehara, fundador de la revista Black Belt, y yo estábamos hablando y dijo que Bruce estaba diciendo cosas que a él no le parecían bien. Dijo que Bruce le contaba a la gente en la oficina de la revista Black Belt que Joe Louis, Chuck Norris y yo éramos campeones porque estábamos entrenando con él. Me reí de eso cuando lo escuché y le dije a Mitoshi que Bruce nunca diría algo así. Mitoshi respondió que lo iba diciendo, ahora incluso más que antes y esto podría convertirse en un tema delicado con algunas personas. Traté de no pensar en ello y dejarlo pasar. Durante el rodaje de la película Bruce hizo algo que me ofendió y lo dejé estar, pero por la noche cuando regresamos a nuestra habitación le pregunté directamente. Él estaba hablando sobre cosas que me hacían sentir más curiosidad por lo que había dicho Mitoshi, así que le pregunté directamente si las historias que escuché de él convirtiéndonos en campeones eran ciertas o no. Lo primero que me dijo que me hizo creer que era cierto fue, «Oh, ¿eso es lo que crees?» «No, Bruce, estoy tratando de saberlo por ti directamente, ¿lo dijiste?», fue mi respuesta. Otra vez dijo, «¿Eso es lo que crees, Mike?». Repetí la pregunta, «¿Es cierto?». Y él solo respondió, «Bueno, si eso es lo que crees, ¿qué le voy a hacer?». Desde este encontronazo nuestra relación se fue apagando. The resulting wardrobe tests, generally used for technical purposes only, are rarely seen outside a studio projection room. Here, lovely Sharon Tate models a delicious apple green, Swiss tissue wool, semi-fitted coat dress. White shoes, bag, and
silk ascot combined with a matching Rembrandt beret complete the ensemble. This is Nancy Kwan. This paisley printed gown, excitingly re-embroidered with gold and silver thread, is Nancy's metallic evening gown, and a blend of turquoise, yellow, chartreuse, and lavender, a color scheme that definitely adds up to today. When Nancy plays hostess in this, Dean is only too happy to play along. In the picture, she's a karate expert, so the dress is designed for complete freedom of movement. It's a silk peanut skin taffeta with psychedelic pattern. The oriental look with mandarin collar and Chinese sleeves, and perhaps 16 fortune cookies in the back pocket.